¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy, viernes. Mi nombre es Francisco Mancera. Voy a coordinar la charla, la conferencia que nos ofrece el doctor Sergio Pérez Cortés. Antes de hacer la presentación del doctor Sergio Pérez Cortés, permítanme hacerles algunas indicaciones para el funcionamiento de la conferencia y de la reflexión conjunta que tras su exposición haremos todos. Primero que nada, vamos a, digamos, a no usar el chat mientras esté exponiendo el doctor sus reflexiones. El chat solamente lo vamos a activar o lo pueden utilizar para poner alguna pregunta, alguna reflexión que quieran externar al final, ya que el doctor haya expuesto sus ideas, sus reflexiones. Solamente al final de la conferencia. También pueden utilizar los iconos que nos ofrece Zoom, levantar la manita, esa manita que aparece en que es una herramienta de Zoom, quien quiera expresar verbalmente sus ideas, sus preguntas, sus reflexiones al doctor Sergio Pérez Cortés, ¿no? Entonces, solamente hasta el final de la exposición iniciaremos la discusión. Es muy importante que no envíen al chat mientras hay exposición ideas, preguntas, etcétera, etcétera, sino hasta el final. Pues bien, vamos a comenzar. Voy a hacer la presentación del doctor Sergio Pérez Cortés. Él es profesor, investigador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Es doctor en lingüística, por la Universidad de París, Nanterre, y en filosofía por la Universidad de París, Sorbonne. Es miembro del SNI nivel 3, ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clare Hall College de la Universidad de Cambridge, y con las palmas académicas en grado de caballero otorgado por el gobierno francés. Sus publicaciones más destacadas son las siguientes: Karl Marx, una invitación a la lectura, a su lectura; Itinerarios de la razón en la modernidad; La razón en la historia; y El telos de la modernidad. Con esta breve semblanza le vamos a entonces ahora escuchar, a dar la palabra al doctor Sergio Pérez Cortés con su conferencia sobre Hegel para psicoanalistas. Lo escuchamos con toda atención, doctor, cuando usted guste comenzar. Bueno, primero que nada, quiero empezar por agradecer la invitación de Raquel y del Círculo Psicoanalítico por darme la oportunidad de hablar ante ustedes. Quisiera agradecer también a cada uno de ustedes su presencia, su interés, que ha sido muy marcado y les agradezco. Y quisiera empezar, una vez que he agradecido, no por cortesía, sino porque hay un verdadero afecto entre Raquel y yo, quiero empezar por hacer unas pequeñas precisiones acerca de lo que voy a hacer. Lo primero es acerca del título. Hegel para psicoanalistas. Es un título que debo a Raquel y que yo mismo aprobé, por supuesto, pero que puede llevar a un cierto equívoco, porque desde luego no voy a intentar de ninguna manera presentar un Hegel que habría adivinado, que habría sospechado siquiera al psicoanálisis. No es esa mi intención. Lo que yo intentaré hacer será más bien hacer una serie de reflexiones sobre la filosofía de Hegel que creo que pueden ser interesantes para aquellos que, como ustedes, se interesan en el psicoanálisis. Después de mucho pensar, y créanme, después de mucho pensar, elegí finalmente algo que podría llamar la gradual construcción
del yo concreto o bien la experiencia del yo concreto. ¿Qué es lo que entiendo por el yo concreto? ¿Cuál es la tesis que voy a defender? La tesis que voy a defender es que el yo, en Hegel, cuando se quiere concretar, cuando adquiere determinaciones y se vuelve conciencia pensante, no es un dato inmediato. No es algo que se ofrezca inmediatamente, no es un punto de partida, sino un resultado, la consecuencia de múltiples determinaciones que están presentes en él. La filosofía de Hegel, eso es lo que diré, busca mostrar la experiencia mediante la cual una conciencia, un individuo, puede afirmarse a sí mismo como yo individual, puede ser reconocido como tal y reconocerse a sí mismo. Esto coincide con el propósito hegeliano de que la filosofía tiene que ser un pensamiento sin presuposiciones y por tanto la filosofía no puede presuponer la existencia de la conciencia, no puede presuponer la existencia de ese yo que se sabe y que reflexiona. Hegel ha examinado bajo diferentes aspectos esta experiencia de la conciencia individual. Casi se podría decir que toda su obra es una reflexión en torno a cómo el sujeto se hace consciente de sí y cómo a través de los demás adquiere conciencia reflexiva. Se podría decir, por ejemplo, que en la fenomenología lo intenta en el ámbito de la historia, pero también frente a las cosas y frente a otras conciencias. Se podría decir que en la filosofía del derecho intenta lo mismo, solamente que ahora lo dibuja como sujeto del derecho o como agente moral o como ciudadano. En fin, parece que Hegel constantemente se pregunta cómo la conciencia individual irrumpe, emerge, se sabe y es sabida. Pero yo no voy a colocarme en esos horizontes que quizás son más conocidos para ustedes, sino que me colocaré en un horizonte un poco diferente que yo llamaría en tres dimensiones. La formación del yo pensante, la formación del yo hablante y la identidad del yo. Yo voy a intentar mostrar el vínculo del yo concreto con el pensamiento, el vínculo del yo concreto con el lenguaje y la manera en que el yo concreto va adquiriendo a través del pensamiento y del lenguaje su propia identidad de sí. Permítame hacer una síntesis de lo que voy a decir para que las cosas sean más claras a lo largo del camino. Hegel quiere mostrar que el ser humano, la conciencia, el yo pensante, es un ser espiritual y que como ser espiritual que es, no tiene acceso inmediato a lo inmediato. El ser humano, piensa Hegel, justo por ser espiritual y no meramente animal, no encuentra las cosas ni las otras conciencias de manera inmediata, las encuentra a través de la mediación. Es decir, que la conciencia vive inevitablemente en un desgarramiento, en un alejamiento del mundo y luego en su reconciliación con él. Lo que yo voy a intentar es justamente mostrar cómo ese desgarramiento fundamental para la conciencia, al mismo tiempo que es producto del espíritu, se resuelve a través del espíritu. Como la filosofía de Hegel intenta mostrar que el ser humano vive una perfecta unidad con el mundo de las cosas y consigo mismo, pero esto al interior de un proceso fluido, de un proceso ininterrumpido, que el lenguaje y el pensamiento manifiestan de la manera más perfecta posible. Sin este vínculo con el pensamiento, sin este vínculo con el lenguaje, el individuo no sabría ni podría saber nada de sí mismo. Es ahí donde yo me voy a colocar. Por razones didácticas y para facilitarme un poco la exposición, tomaré algunas afirmaciones de la conciencia común a propósito del lenguaje y del pensamiento y luego argumentaré la manera en la que Hegel se opone. Por ejemplo, para la conciencia común, el pensamiento es iniciativa de un sujeto y solo hay pensamiento
cuando alguien piensa algo. Esta es quizá la primera convicción de la conciencia inmediata. Soy yo el que piensa. Lo que yo opino es meramente mío. Me pertenece en cuanto soy este individuo particular. Hegel se va a oponer a esta concepción de la conciencia común. Su filosofía, como veremos, es un completo descentramiento de este narcisismo de la conciencia que considera que el pensamiento es suyo y que la lengua también, el lenguaje también es iniciativa de él. ¿Cómo lo hace Hegel? De la manera más sencilla al inicio. Dice, quiere mostrar que el yo jamás puede enunciarse directamente a sí mismo y que por tanto debemos asumir que el pensamiento, lo universal, está inevitablemente en él. Dice Hegel, cuando yo digo yo, quiero decirme a mí en cuanto soy este particular que excluye a todos los demás. Pero lo que hago en realidad, cuando digo yo, no es señalarme a mí mismo, sino por el contrario, hacer uso de lo más universal, del yo, de un elemento lingüístico que no tiene referente fijo. Lo que realmente digo cuando digo yo es todos y cualquiera. Digo un yo que incluye todos los yos hablantes y excluye a todos los tus en consecuencia. Lo que Hegel hace es recordar esa vieja tesis que Emil Benveniste ha mostrado, en el sentido de que el yo no tiene referente. Yo es aquel que toma la palabra. Cuando yo digo yo soy yo. Pero cuando cualquiera de ustedes dice yo es ustedes. Cualquiera que tome la palabra y diga yo, será yo. ¿Quién es yo? Diría Benveniste, pues en realidad todos y ninguno, porque dentro del lenguaje hay eso que Benveniste llama los embragues, es decir, una serie de formas lingüísticas que permiten al sujeto adherirse al lenguaje, tomarlo, hacerlo suyo y colocarse en posición de hablante. Eso es lo que está diciendo Hegel muchos años antes que Benveniste. Hegel está diciendo, es imposible que el yo se diga a sí mismo, porque cuando dice yo, no usa lo más particular, sino lo más universal. Y por tanto, dice Hegel, cuando alguien dice yo, no es solamente un yo inmediato, sino el yo vinculado con lo universal. El pensamiento y el lenguaje van a ser justamente este universal. Es decir, que yo no puedo decir inmediatamente meramente lo mío, solo lo mío. Aquí empieza un poco la tesis que quiero presentar. El yo es inevitablemente un yo pensante, un yo que tiene que recurrir a las determinaciones del pensamiento. Parece trivial, pero ustedes verán que no es nada trivial lo que Hegel está diciendo. Dice Hegel, el ser humano es pensante y es un universal, pero pensante no lo es, sino en tanto que lo universal es para él. El animal ve algo singular. Por ejemplo, ve su comida o ve a otro animal, pero esto es siempre algo singular. En el ser humano, la impresión sensible igualmente solo nos ofrece algo particular, algo singular. Pero cuando yo digo yo, el pensamiento me introduce inmediatamente en algo universal, porque el pensamiento solo tiene categorías universales. El pensamiento no tiene categorías particulares, solo tiene categorías universales. Y por tanto, empezar a pensar es colocarse inmediatamente en la universalidad, salir de sí, pasar a un dominio diferente. La naturaleza, dice Hegel, no lleva por ella misma el nous a la conciencia. ¿Se acuerdan que el nous es esta afirmación de Anaxágoras de que es el logos que domina el mundo, ¿no es cierto? Y dice Hegel, la naturaleza no lleva por sí misma el nous a la conciencia. Solamente el ser humano se duplica de modo que lo universal sea para él lo universal, lo que es ante todo el caso, cuando el ser humano se sabe como yo. Permítanme detenerme un poco en lo que estoy intentando decir. Hegel nos acaba de decir que cuando alguien quiere decir inmediatamente lo inmediato,
no lo logra. Al ser humano no le está permitido encontrar inmediatamente lo inmediato, porque el ser humano es, a través del lenguaje y del pensamiento, mediación. Inevitablemente, mediación. Si yo digo lo singular, este singular aquí, ahora, no hace más que señalar generalidades. Todos y cada uno son un singular y si son sensibles, son aquí y ahora. Como ustedes recuerdan, ese es el inicio de la fenomenología, cuando Hegel muestra que efectivamente, si yo digo aquí, pues cualquier lugar es aquí. Y cuando yo digo ahora, pues cualquier momento es ahora, porque inmediatamente dejó de ser. Sucede con el pensamiento, dice Hegel, lo que sucede con la lengua natural. La lengua natural no existe sino cuando alguien habla. Pero cuando alguien habla, no actúa por su propia iniciativa, aunque así lo crea. Para que un hablante diga algo respecto a algo con sentido, tiene que respetar una serie de reglas que le son dadas, que aunque no tienen cuerpo, son perfectamente activas. Toda la lingüística, como ustedes saben, ha mostrado que hay una serie de reglas que van de la de la fonología a la morfología, a la sintaxis, que hacen que hablar sea inevitablemente adoptar una serie de reglas por las cuales puedo pronunciar algo con sentido. Por supuesto que la lengua, y por eso el lenguaje va a ocupar un lugar muy importante en Hegel, por supuesto que la lengua es intangible, no pertenece al orden de los cuerpos, pero es efectiva, está presente, está justamente bajo la forma de determinar aquello que se puede decir con sentido, aquello que se puede decir con significado. Pues sucede lo mismo en el orden del pensar. En el orden del pensar, para poder decir algo en un cierto momento, hay que respetar una serie de reglas que no tienen que ver únicamente con la lengua, sino con las condiciones de enunciación, con aquello a lo que me quiero referir, con la movilización de una serie de conceptos que hacen que yo pueda decir algo con sentido. Por ejemplo, cuando Foucault dice, no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento. Tiene enteramente razón. No se puede decir cualquier cosa en cualquier momento porque el pensamiento también, como el lenguaje, fija aquello que se puede enunciar. Ciertamente ni el pensamiento ni el lenguaje pertenecen al orden de los cuerpos, pero son objetivos, actuantes, fuentes de todo pensamiento y de cada enunciado. Es trivial lo que acabo de decir si se quiere, pero enuncia una cosa que va a ser extremadamente importante. Para Hegel, ni el pensamiento ni el lenguaje son medios, instrumentos, elementos a disposición de la conciencia. No es la conciencia la que determina ni el lenguaje ni el pensamiento. Va a decir Hegel, es exactamente lo opuesto. Es el pensamiento y la conciencia, el pensamiento y el lenguaje los que determinan a la conciencia. Bueno, resulta entonces que el yo pensante, la conciencia, no es el yo solitario, sino una singularidad unida a una universalidad. Y esta, dice Hegel, es toda la verdad objetiva. No se dirá, pues, cogito, yo pienso, sino se piensa. Aquí es donde van a empezar ustedes a reconocer elementos que quizá signifiquen para ustedes algo más que pura filosofía. Dice Hegel, el pensar representado como sujeto es lo pensante. Y la expresión simple del sujeto existente en cuanto pensante es yo. Es decir, Hegel invierte el orden de las cosas y dice el pensar se representa como sujeto. Eso es lo pensante. Y la expresión de este sujeto existente en cuanto pensante es el yo. El yo es efectivamente el pensar manifestándose, representándose como sujeto. El yo, dice Hegel, es lo universal en y para sí, y la compañía es también una universalidad, pero bajo la forma de la exterioridad. Cuando Hegel en la fenomenología introduce el tema del lenguaje, él muestra que el diálogo entre dos conciencias, él lo introduce a propósito de la conciencia noble, en el momento en que está hablando ya de la experiencia histórica de la conciencia, y dice, cuando dos conciencias hablan,
el lenguaje es justamente el medio por el cual cada uno sale de sí, el otro recibe el sí que empezó a hablar, el lenguaje mismo desaparece, porque lo propio del lenguaje es ser evanescente, pero en cambio muestra que el espíritu, a pesar de que ha desaparecido, es sin embargo aquello que permite que una conciencia y otra se encuentren. El lenguaje, va a decir Hegel, es exactamente el espíritu, porque es la salida de sí, para que el otro me reconozca a mí mismo, pero al mismo tiempo para que yo me exteriorice en él. Y esta relación en Hegel va a ser muy, muy importante. El pensamiento y el lenguaje no son para Hegel lo individual, sino la salida del yo, lo individual, para remontarse a lo universal, es decir, para pasar a lo que es verdadero. Como veremos, el pensamiento y el lenguaje no son pues algo que nos separan de las cosas y de otros individuos, sino a la inversa, aquello que nos va a unir a las cosas y a los individuos. Desde luego, el individuo puede decir yo, pero lo hace a través de una abstracción como tal, es decir, es una pura referencia a sí mismo, haciendo abstracción del representar, de lo sensible y de cualquier estado o particularidad de la naturaleza, del gusto o de la experiencia. Permítanme sintetizar lo que he venido diciendo. Hegel empieza por el yo más abstracto, el yo sin ninguna determinación. Pero este yo que se quiere enunciar no lo logra sino a condición de pasar por lo universal. Y el yo que se empieza a determinar y que se manifiesta realmente no es el yo en su singularidad, sino el yo en la universalidad, con la universalidad. Es decir, lo que Hegel empieza a mostrar, y ahora me voy a desplazar ligeramente al plano lógico, es que para que un yo pueda decir algo de sí mismo, es necesario que en él se introduzca la diferencia. Aquí voy a empezar un poco más a hablar en el plano lógico. Si el yo requiere del pensamiento y del lenguaje para ser, el pensamiento y el lenguaje van a introducir en el yo no la identidad, sino la diferencia. Y empieza el mecanismo dialéctico que para Hegel es crucial, según el cual lo que es idéntico a sí, lo es porque es la unidad de la identidad de sí y de la diferencia. Unidad de la identidad y de la diferencia, esa será justamente la noción de identidad como Hegel la presenta. Este yo debe entonces dotarse de contenido, y este contenido que hace del yo una conciencia pensante y hablante, introduce en él la diferencia y hace la experiencia de que él es a la vez él y lo diferente. Para que una conciencia reflexione, para que una conciencia diga algo respecto a cualquier cosa, es preciso que pase por su otro, se diferencie y que esta diferencia permita que se interiorice en él a la vez la otredad y la negatividad. Ya estoy introduciendo un tema que en la filosofía de Hegel es crucial, lo negativo, lo diferente de sí, lo que hace que la cosa sea la que es a través de su diferencia. A través del pensamiento y el lenguaje, el yo se determina interiorizando en él la diferencia, es decir, lo otro, su otro. Pensamiento y lenguaje introducen en él, pues, la negatividad. La identidad empieza a construirse, pero la identidad no es otra cosa que aquello que resulta de reconocer mediante el lenguaje y el pensamiento que en cada uno existe lo diferente, su diferente. La identidad de cada cosa es, pues, la unidad de la identidad y de la diferencia. No es solo identidad, sino es también diferencia. La filosofía de Hegel, y aquí empieza realmente, la filosofía de Hegel comienza en el momento en que la diferencia deja de ser sinónimo de separación y se convierte en interiorización del otro en la identidad de lo uno. Para esta filosofía resulta crucial mostrar que entre los dos momentos, el uno y el otro, no hay indiferencia y con ello busca desterrar el axioma clandestino que asegura que toda determinación positiva de la conciencia pensante se puede realizar
en ausencia del otro, fundamento espontáneo que descarta entonces la presencia de lo negativo como lo impensable. Permítame detenerme en este punto. Si la filosofía de Hegel tiene alguna originalidad, piensa él, es porque ha sido capaz de pensar lo negativo, de hacer que lo negativo participe en lo positivo, que el otro forme parte de lo uno y que uno y otro se encuentren involucrados en un proceso infinito que los constituye a ambos. Ya voy a intentar dar tesis más interesantes que esto, pero me parece que es el punto de partida inevitable. Hegel va a llegar muy lejos en esta afirmación de que el pensamiento y el lenguaje introducen en el yo la diferencia y con ello la determinan y la constituyen. Por ejemplo, ¿qué cree la conciencia común que es el pensamiento? Para la conciencia común, el pensamiento es una facultad psicológica subjetiva, entre otras, como la intuición, la imaginación o la percepción. Según la conciencia común, el pensamiento coexiste con otras facultades y otras aptitudes como la voluntad o el libre albedrío. Para la conciencia común, el pensamiento es algo que está al lado de la intuición, algo que está al lado de la imaginación, algo que está al lado de la sensibilidad, una facultad, entre otras. Pero Hegel sostiene que el pensamiento no es una facultad entre muchas otras, sino que el pensamiento está en todas las actitudes del yo, porque sin la presencia de una categoría del pensamiento, nunca podríamos saber ni lo que sentimos, ni lo que vemos, ni lo que tenemos enfrente. En Hegel, pues, no hay, por un lado, una conciencia que siente, padece, reacciona, y por otro lado, una conciencia que piensa. Para Hegel, es la misma alma la que siente, piensa, padece y reacciona. Por eso, el yo es el pensar en cuanto sujeto, dice Hegel. Y siendo así que yo soy igualmente en todas mis sensaciones, representaciones y estados subjetivos, resulta que el pensamiento está presente en todas partes y avanza y alcanza como categoría todas esas determinaciones. Esta idea de Hegel me parece muy importante. Hegel afirma que no tenemos intuición, que no tenemos sensibilidad ni representación, que no tenemos imaginación sin el pensamiento, que el pensamiento está como actividad presente en todas y cada una de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos. Claro, no está en el mismo grado en todos ellos. En algunos el pensamiento está apenas larvario, pero presente. Y ya veremos que la filosofía para Hegel va a ser justamente el momento en que el pensamiento esté completamente consciente de sí en el pensamiento. Pero Hegel admite desde luego que hay otras formas en las que el pensamiento está activo, pero menos dominante, como por ejemplo puede ser la fe, la intuición o la percepción. Cito, en toda intuición humana hay pensamiento. Lo mismo, el pensamiento es lo que hay de universal en todas las representaciones, en todos los recuerdos y de un modo general en toda actividad espiritual, en todo querer, desear, etc. Todo esto, querer, desear, tener apetitos, son, dice él, no son sino representaciones ulteriores del pensamiento. Hasta aquí, Hegel parece, digamos, más o menos reconocible en la filosofía usual, pero verán que él va muy lejos en todo esto. Tomemos otra presuposición que suele adoptar la conciencia común. La conciencia común separa al sujeto pensante del objeto pensado y concluye que el pensamiento recibe pasivamente desde el exterior afecciones que solo debe procesar. Para la conciencia común, el pensamiento es pasividad. Hay desde fuera una serie de afecciones que percibimos, que resentimos, y el pensamiento solo debe, en cierto modo, recibir esas sensibilidades, esas intuiciones, diría Kant, y procesarlas. El pensamiento, pues, para la perspectiva tradicional es fundamentalmente pasividad, es decir, el acto por el cual el individuo organiza dentro de sí una serie de afecciones que le son dadas.
Pero Hegel disiente completamente de todo esto. Dice Hegel algo que es sumamente interesante. Dice, del pensamiento se puede tener una pobre opinión o una alta opinión. Por ejemplo, cuando decimos de algo, solo son pensamientos, solo son ideas, es solo un pensamiento. Y con ello, dice Hegel, uno se figura que el pensamiento es solo algo subjetivo, arbitrario y contingente, pero que desde luego el pensamiento ni es la cosa verdadera, ni es la cosa misma, ni es lo efectivo. Con frecuencia en mis clases de filosofía tengo que enseñar a mis alumnos que cuando les preguntan qué estudias y responden filosofía, generalmente se ven acusados no solamente de que no saben bailar, cosa que es cierta, sino que además no sirven para mucho, porque andan por las nubes. Suelen decirles, ya bájate a la realidad, porque la realidad es otra cosa que el pensar. Con Hegel uno tiene que aprender que a la inversa, que el pensamiento es lo más fuerte que tenemos, lo más potente que tenemos, y que cuando uno piensa en el pensamiento, uno tiene que reconocer que el que más piensa ve más realidad. No es verdad que el pensamiento sea lo abstracto. El pensamiento, dice Hegel, es lo más concreto, es lo que nos hace ser lo que somos, es lo que nos permite efectivamente ver el mundo de un cierto modo. El que más piensa ve más realidad, dice Hegel, no la inversa. No es verdad que el que menos piensa vive más realidad, es a la inversa. El que más piensa, más realidad es capaz de percibir. Se puede tener, dice Hegel, una pobre opinión del pensamiento, pero también se puede tener una alta opinión del pensamiento, y eso es exactamente lo que tiene Hegel. Aprendiendo al pensamiento, dice Hegel, hay que entender que él es lo que tenemos de más elevado, lo que nos permite alcanzar lo más universal, lo que nos permite alcanzar la naturaleza de Dios, dice él, la substancia y la verdad de las cosas. Déjame volver atrás porque aquí se empieza a ver la fuerza de la filosofía de Hegel. Hegel intenta mostrar que el pensamiento no es solamente objetivo, no es solamente como la lengua natural, algo intangible pero eficaz, sino que además quiere decirnos que lo más alto que podemos aspirar como seres humanos es ser pensantes, es decir, colocarnos en el pensamiento como aquello que nos va a permitir efectivamente ingresar a la realidad e ingresar a nuestra realidad. El pensamiento, va a decir Hegel, es lo más alto que tenemos como seres humanos. Y con esto coincide con Aristóteles, es decir, la actividad más alta, la más noble a la que puede acceder un ser humano, es justamente a la contemplación, al pensar. El pensamiento, pues, para Hegel, no es pasividad. El pensamiento para Hegel es pura actividad, es la actividad, es el impulso del ser humano, el conatus, diría Spinoza, por el cual el ser humano busca introducirse en un mundo del cual está inevitablemente separado, pero que no está alejado de él. El pensamiento es actividad, dice Hegel. El pensar en cuanto a actividad es, por ende, lo universal activo y precisamente lo que se activa. Y lo hecho o producido por el pensamiento es también lo universal. Déjenme detenerme en esto porque me parece muy propio de la filosofía de Hegel, también de la filosofía de Spinoza, pero sobre todo de Hegel, cuando Hegel afirma que el pensamiento no es una sustancia, sino que es una potencia. Pensar es transformar el impulso individual en una verdadera apropiación del mundo de las cosas y en una verdadera apropiación de sí mismo. Pensar es justamente ese impulso por el cual el individuo
se acerca a un mundo, lo hace suyo, y al hacerlo suyo no solamente lo transforma, sino se transforma. El pensamiento es justamente ese horizonte en el cual el individuo sale de sí, ya lo veíamos al principio, sale de sí, se trasciende a sí mismo y se encuentra con lo universal, que solo puede encontrar justamente a través del pensamiento y de la lengua. Cada individuo está sin duda recluido en su singularidad. Es un ser finito. Pero esta finitud, dice Hegel, es solo una apariencia. En realidad, con el pensamiento y con el lenguaje, el individuo abandona su finitud justo para colocarse en el horizonte infinito del pensar, horizonte en el cual todos estamos presentes y todas las cosas del mundo son nuestras. Ese es el movimiento del pensar. Para Hegel el pensar es ir al mundo, transformarlo, apropiárselo y transformarse a sí mismo en ese mismo acto de apropiación. El pensamiento, dice Hegel, es pura actividad. Es verdad que el pensamiento es mediación con el mundo y por ello ya no tenemos acceso a lo inmediato. El pensamiento es alejamiento de lo inmediato. Y el ser humano debe resentir la diferencia que tiene respecto a las cosas. Déjeme volver atrás porque eso me parece una parte muy interesante de Hegel. Hegel dice que el ser humano es mediación, es diferencia y por tanto tiene que resentir que ante el mundo es otra cosa, está separado de él. Eso es lo que distingue al ser humano. Y tiene que vivir, dice Hegel, esa brecha, esa separación. Esa separación es justamente la que le muestra que él es espíritu y no solamente animal. Dice Hegel literalmente, los animales viven en paz consigo mismos y con las cosas que los rodean. Pero la verdadera naturaleza espiritual del hombre da lugar a una dualidad y al desgarramiento en cuya contradicción se debate. Déjenme, porque creo que esto es muy interesante para presentar la manera en que Hegel ve las cosas. Los animales viven en paz con la naturaleza y consigo mismos, pero el hombre no. El hombre como ser espiritual vive la convicción de un desgarramiento respecto al mundo y un desgarramiento respecto a los demás. Y es esa contradicción la que anima justamente su vida. Para eso va a servir el pensamiento y el lenguaje, para resolver esa contradicción en la que el hombre, como ser espiritual, inevitablemente se encuentra. Hay una expresión muy bella que Hegel usa en la estética, en que dice, el pensamiento abre la herida, pero también la cura. El pensamiento abre la herida porque nos desgarra respecto a lo inmediato, nos impide acceder como los animales inmediatamente a lo inmediato. Pero también la cura, porque el pensamiento es justamente aquello que va a permitir que esa desgarradura se resuelva a través del trabajo infinito de la conciencia pensante y hablante que frente al mundo se encuentra, se reconcilia. El pensamiento abre la herida, pero también la cura. En efecto, Hegel afirma que el pensamiento es aquello que hace que lo exterior deje de ser exterior y se convierta en lo mío, es decir, que entre en mi experiencia. Déjenme insistir en este punto porque esto es lo que distingue justamente el idealismo absoluto hegeliano. Mientras Kant había cerrado el acceso a las cosas en sí, Hegel quiere mostrar, por el contrario, que a través del pensamiento, a través del lenguaje y desde luego también de la acción práctica, el mundo pierde su exterioridad por nuestra acción. Las cosas, dice Hegel, en cuanto son tocadas por el pensamiento y en cuanto son tocadas por el lenguaje, dejan de ser externas a mí para convertirse en lo mío. El pensamiento y el lenguaje consisten justamente en retirarle a las cosas toda exterioridad, todo alejamiento de mí.
Y cuando empiezo a pensar y cuando empiezo a nombrar, lo que hago es interiorizar el mundo. Aquí ya empiezan a ver el movimiento que Hegel quiere describir. Por una parte, el pensamiento y el lenguaje son la interiorización de lo exterior. Y por el otro van a ser la exteriorización de lo interior. Es decir, aquel lugar en el que la herida se resuelve. Ante las cosas, el pensamiento no se queda inerte. Él las subsume, les retira la exterioridad y las hace inmersas a mí. Es decir, las encuentra no en su inmediatez, sino en su verdad. Ya hablaré del concepto de verdad de Hegel, que es muy, muy importante, porque Hegel afirma que sí que alcanzamos la verdad, que la verdad no es de otro mundo, sino que la verdad pertenece a nuestra acción reflexiva y lingüística, y que esa verdad es justamente lo que debe orientar nuestra vida. El pensamiento es entonces dos cosas, igual que el lenguaje. Es interiorización del mundo y es exteriorización del sujeto pensante. El lenguaje es esas dos cosas. Es interiorización de un mundo al cual estamos inevitablemente separados porque no somos naturaleza, pero es también la exteriorización del yo, que va a poder manifestarse en lo universal a través del pensamiento y del lenguaje. Cito a Hegel. El pensamiento solo es verdadero, dice Hegel, según el contenido, en tanto está inmerso en la cosa. Y el pensamiento es verdadero según la forma, en tanto no es un ser o un hacer particular del sujeto. El pensamiento es verdadero, dice Hegel, según el contenido, porque está inmerso en las cosas que piensa, porque hace que las cosas que piensa sean efectivamente transformadas en cosas para mí. Pero es verdadero también porque no es la acción de un individuo singular, sino del individuo colectivo, de la memoria, va a llamar Hegel, por la cual aprendemos esa exterioridad, nos exteriorizamos, nos manifestamos en ella, no como un yo particular, sino como el yo universal que somos. En breve, lo que Hegel está diciendo es que el pensamiento no es lo que nos separa de las cosas, sino la que nos une a las cosas y la que nos une a nosotros mismos. No es pues verdad, dice Hegel, que el pensamiento sea una actividad sin contenido. El pensamiento produce todo su contenido y todo el contenido de lo pensado. Déjenme volver atrás porque en filosofía este discurso suele recibir muchas críticas. Hegel está diciendo del pensamiento dos cosas que creo que son cruciales. Uno, es objetivo. Aunque no pertenece al orden de los cuerpos, el pensamiento es material, es una práctica material. Pensar es una práctica objetiva. Pensar es actuar de tal manera que lo que se piensa es determinado por el pensamiento y la acción del pensar es cualquier cosa menos arbitraria. Por una parte, el pensamiento es objetivo. Por la otra, el pensamiento es objetivo en el sentido de que hace que la exterioridad de las cosas se conviertan en parte de mi experiencia, es decir, les da su verdadera realidad. Las cosas se humanizan a través del pensamiento. Las cosas se hacen humanas porque son transformadas por el pensamiento en algo para mí dentro de mi experiencia. Hegel está diciendo pues algo que filosóficamente tiene un enorme peso. La realidad y el pensamiento no están separados, sino unidos. La realidad, si no es pensada, no es aún verdaderamente real, dice Hegel. Si las cosas en el mundo no son pensadas, no son verdaderamente reales. Se limitan a estar ahí. Y el pensamiento, si no se objetiva en las cosas, no es un pensamiento aún concreto. La realidad está ahí para ser pensada. Y el pensamiento está justamente ahí para aprender esa realidad y hacerla nuestra.
Esa es la definición de idealismo absoluto. El idealismo de Hegel es absoluto porque Hegel afirma que frente a las cosas, el pensamiento permanece activo, las aprende, las transforma en cosas para mí y se encuentra justamente con esa transformación, con ese mundo pensado para darle verdadera objetividad. Déjame insistir en ese punto porque creo que la lección de Hegel se comprende solamente si se entiende bien este punto. Para Hegel, el pensamiento y el ser pertenecen a un movimiento único. Es verdad que son dos géneros distintos. Es verdad que el ser es una cosa y el pensamiento otra. Pero toda la actividad humana, especialmente la actividad del pensar y del hablar, consiste justamente en resolver esa brecha, en unificar lo separado, en evitar ese desgarramiento que llamó hace rato herida. Los seres humanos no pusieron el mundo, los seres humanos no crearon el mundo, pero Hegel piensa que su acción es justamente apropiarse objetivamente del mundo y comprender verdaderamente ese mundo. Ese es el profundo optimismo hegeliano. Es la afirmación de que ni las cosas viven una vida independiente, ni el pensamiento vive una vida separada. Lo que hay es la actividad permanente del pensar, del reflexionar, pero también del actuar, que hace que entre el mundo y el ser humano no haya separación, sino unidad. No conozco su formación en filosofía, por eso me voy a permitir detenerme un poco más. Hegel piensa que la verdadera filosofía moderna inició con Kant. ¿Cuál es la lección de Kant? Que las cosas del mundo, para entrar en nuestra experiencia, necesitan que el pensamiento, que el entendimiento humano les otorgue una forma inteligible. El idealismo kantiano consiste simplemente en la afirmación de que la verdad de las cosas no está en las cosas, sino en el pensamiento que piensa esas cosas. Hegel adopta ese punto de vista. La verdad no está en las cosas, está en el pensamiento. Pero Hegel agrega, pero la verdad del pensamiento es a la vez la verdad de las cosas. La verdad del pensamiento no es una verdad para mí, es una verdad objetiva, es una verdad que me une al mundo, que me permite efectivamente reconciliarme con aquello que ni puse ni podía poner. Es esta capacidad del pensamiento de absorber lo exterior y de crearse él mismo su forma en el acto del pensar, lo que hace, dice Hegel, que el pensamiento sea lo más libre. Permítame insistir en este punto, porque aquí es donde la verdadera filosofía se muestra. El pensamiento, dice Hegel, es lo más libre. No porque el pensamiento pueda hacer lo que se le dé su gana, sino porque su libertad consiste en no estar limitado por las cosas, sino ser capaz de subsumir el mundo exterior, de darle forma del pensamiento y de crearse a sí mismo en ese movimiento. El pensamiento es determinante de las cosas, pero también es autodeterminante. Determinante y autodeterminante. El pensamiento es acción libre de sí sobre sí. Por eso es lo más libre. Y dice Hegel que el filósofo que no crea que el pensamiento es lo más libre no sabe lo que está diciendo. El pensamiento no depende de otra cosa. Por eso es pura actividad. Por eso es la actividad permanente de reformularse a sí mismo en su enfrentamiento con el exterior, de apropiárselo y de ser él mismo determinándose, creándose en un proceso que Hegel va a llamar justamente infinito. Lo propio del pensamiento es, pues, objetivarse, realizarse, izarse en lo real. Es lo más libre, no porque el pensamiento vagabundee como se le da su gana, sino porque ante el mundo de las cosas externas las subsume, las transforma en su verdad y se transforma a sí mismo en ese camino hasta hacerse verdadero.
Déjenme volver atrás a donde partimos. El yo quería decirse, pero no lo logra porque necesita de lo universal para poder entrar en un horizonte que lo trasciende. Al entrar en ese universal, el pensamiento tiene que empezar una relación con su otro, con su diferente, para poder alcanzar su propia determinación. Se hace yo pensante, se hace yo hablante. Pero esta experiencia no es solamente una experiencia ante un mundo ajeno y extraño. Es la experiencia por la cual ese mundo, esa otredad, empieza a participar de la identidad del yo pensante y del yo hablante. Es decir, Hegel está mostrando cómo la conciencia que sabe, que piensa y que se sabe es una permanente relación con un exterior, con una herida espiritual que recibe, pero frente a la cual no queda inerte, sino que la elabora, la trabaja y se transforma. Eso es la libertad. Por eso Hegel cree que los seres humanos son libres. Son libres no porque hayan creado el mundo, no porque puedan evadirse del mundo, sino porque pueden reencontrarse de manera inteligible con ese mundo. Porque pueden hacer el mundo a través de su pensamiento y de su acción y de su palabra como su mundo. El mundo habrá perdido exterioridad. El mundo habrá sido ahora mi obra. No porque yo lo haya creado, sino porque soy capaz de reconciliarme con un exterior, con un otro que yo, para poder entonces alcanzar mi completa determinación. Este es el movimiento propiamente hegeliano. Dice Hegel, siendo que con la reflexión aparece la verdadera naturaleza de la cosa, y siendo así igualmente que este pensar es mi propia actividad, resulta que aquella naturaleza verdadera de la cosa es tanto producto de mi espíritu, precisamente de este espíritu del sujeto que piensa, cuanto del yo que es para sí, o sea que está en su plena libertad, en la unidad del en sí y del para sí. He intentado mostrar la metafísica de Hegel, es decir, la manera en que Hegel intenta mostrar que entre el pensamiento y el mundo no hay separación sino unidad. Unidad reflexionada, unidad elaborada, unidad construida, no unidad inmediata, sino unidad construida. Déjenme pasar otra vez al plano lógico para ver qué es lo que está pasando en todo esto. Hegel está intentando mostrar algo que en filosofía me parece que es muy importante, que es que si bien la conciencia individual es finita, la historia no se acaba en su propia finitud. Es cierto que cada uno de nosotros es finito, pero a través del pensamiento y a través del lenguaje nos infinitizamos, nos trascendemos, integramos en nuestro ser lo otro, el no ser. Alojamos en la conciencia la diferencia y alojando la diferencia entre nosotros, mostramos que somos conciencias finitas, pero capaces de alcanzar la infinitud, es decir, capaces de alcanzar la reconciliación con nuestro no ser para por fin alcanzar, resolver esa herida de la que hemos venido hablando propiamente. Alojando en la conciencia el no ser, la diferencia, Hegel devuelve a la finitud de la conciencia su sentido más próximo y pertinente de evanescente y anuncia que, justo porque es finita, la conciencia requiere de un fundamento más amplio que ella, pues de otro modo no sería finita. Déjenme insistir en este punto porque me parece que la filosofía de Hegel es extremadamente rica en este punto. Con frecuencia se le dice al ser humano, ¿cómo puedes aspirar a algo si eres un simple ser finito? Si lo propio de ti es finito. Hegel quiere mostrar que cada conciencia individual es sin duda una conciencia particular, singular,
finita, pasajera. Pero no es solo eso. Hegel quiere mostrar que la finitud, el ser, está acompañado del no ser, de la infinitud. Es decir, que somos capaces de trascendernos a través del pensamiento y del lenguaje para poder hacer que nuestra finitud no sea una limitación, sino una característica. Para eso necesitamos justamente la dialéctica. Es decir, de lo que se trata, dice Hegel, es mostrar que si la conciencia es finita, finitud no quiere decir limitación. Finitud quiere decir simplemente el aspecto particular de cada conciencia, pero que no se acaba ahí, sino que en su finitud requiere de un movimiento mucho más amplio, que es justamente este horizonte infinito del que estamos hablando. Pero eso solo se logra si podemos pensar no la separación del ser del no ser, sino la unidad del ser y del no ser. La unidad de lo finito con lo infinito. La finitud que se trasciende porque en su definición está la búsqueda de esa infinitud a la que pertenece. Déjenme darle una vuelta a esto porque a mí personalmente me parece muy interesante. Hegel quiere decirle a la conciencia finita, dignifícate. No creas que la finitud es todo lo que puedes decir de ti. Reconoce que perteneces a un movimiento infinito, que perteneces a un movimiento que sin duda te supera, pero que está inscrito en ti. Tú eres heredero de un movimiento universal que está puesto en el lenguaje y en el pensamiento, y cada vez que te lo apropias, dejas tu finitud inmediata para entrar en esa infinitud en el que todos estamos puestos. Por eso la fenomenología se llama del espíritu. Es decir, Hegel está diciéndonos, hay un movimiento global en que la humanidad está toda metida, que es justamente lo que él va a llamar espíritu, a la cual cada conciencia finita pertenece. Pero para pertenecer tiene que perder justamente la idea de que su única característica como ser es su finitud, para encontrar en él no solamente su limitación, sino la trascendencia de su limitación. Y el único mecanismo para lograr esto es la reconciliación del ser con el no ser, del ser con la diferencia, del ser con lo que lo trasciende. Y eso es exactamente lo que sucede cuando pensamos y cuando hablamos. Pensar y hablar no son accesorios al ser humano, son aquello que hace que el ser humano pierda su singularidad, pierda su particularidad y entre en un proceso en el cual toda conciencia, habida y por haber, pertenece en un movimiento infinito al cual, sin embargo, pertenecemos. Claro está que como conciencias finitas pasaremos. Claro está que como conciencias finitas somos transitorios. Pero esa transitoriedad no es lo único que nos define. Esa transitoriedad no es más que la muestra de que nuestra finitud no está sola, sino que descansa en un movimiento mucho más amplio que es justamente el espíritu. En breve, lo que Hegel está diciendo es, cada conciencia no es solamente un ser finito y que desaparecerá, sino es algo que está permanentemente fluyendo. Ahora, yo quiero insistir en este punto porque para Hegel este es crucial. La identidad de cada cosa no es una especie de definición fija y permanente. La identidad de cada cosa es aquello que se realiza por el movimiento infinito con su otro, de tal manera que la identidad de cada cosa es fluida, transformada, constantemente cambiada. Soy lo que soy, pero soy lo que soy en un movimiento incesante por el cual en cada momento soy y soy mi otro, soy mi diferente. Así es como Hegel resuelve el problema de la identidad en el cambio. Claro que cambiamos, pero cambiamos y somos idénticos a nosotros mismos. Porque para Hegel,
identidad quiere decir justamente aquello que, cambiando permanentemente, sigue siendo lo mismo. O más bien, permítame hablar de la manera en que Hegel habla del devenir y del cambio. Para que algo cambie, tiene que ser diferente, porque si no, no está cambiando. Pero para que algo cambie, tiene que ser también siempre lo mismo, porque si no, dejaría de ser lo que es para ser otro. El cambio es, pues, la unidad del devenir y del permanecer, del devenir y del seguir siendo. Hegel piensa que la conciencia humana es justamente ese movimiento infinito por el cual, si una y otra vez la conciencia cambia, por el contrario, hay también una identidad, pero una identidad cambiante. Para Hegel, la conciencia es lo que está fluyendo, lo que siempre está fluyendo y sin embargo sigue siendo idéntica así. Estamos en el núcleo del problema fundamental de Hegel del devenir. Devenir es la unidad del ser y del no ser, del ser que pasa al no ser y del no ser que vuelve al ser, justo para establecer a la vez una identidad en la diferencia. Identidad y diferencia. Eso es lo que hace que cada cosa sea exactamente la que es. Pero siendo identidad y diferencia, la cosa en la conciencia se vuelve fluida, permanentemente cambiante, permanentemente transitoria. Hasta aquí me he referido fundamentalmente al pensamiento. Voy a hacer un pequeño rodeo para referirme ahora al lenguaje. Cuando digo pensamiento, normalmente se dice, pues, no tiene cuerpo, no es tangible, no se le ve, ¿no es cierto? Y sin embargo, Hegel insiste en que el pensamiento se hace patente, visible y manifiesto en el lenguaje. Dice Hegel, las formas del pensamiento están ante todo exteriorizadas y manifestadas en el lenguaje, en la lengua natural del ser humano. Igual que el pensamiento, para Hegel el lenguaje no es un instrumento, es decir, no es un conjunto de signos útiles para referirse cómodamente a las cosas exteriores. Déjenme detenerme aquí porque me parece un punto muy importante en Hegel. Para Hegel, decíamos, ni el pensamiento ni el lenguaje son representativos de otra cosa. Pensar no es reproducir mentalmente objetos externos. Hablar no es imitar por la palabra objetos externos. El lenguaje no es un instrumento con el cual la conciencia se sirve para nombrar cosas ajenas. El lenguaje para Hegel es aquello que define a la vez la naturaleza de las cosas ajenas y la naturaleza del hablante. Esta es una separación fundamental de Hegel respecto a otras filosofías. Otras filosofías piensan que hablar es utilizar signos verbales para referirse a objetos externos. Hegel dice que el lenguaje de ninguna manera es eso, que el lenguaje es, por el contrario, como lo hemos visto, el medio por el cual el ser humano se apropia del legado espiritual de su tiempo y se apropia del legado espiritual de las cosas de su tiempo. El lenguaje no es representativo de nada y eso va a hacer que Hegel tenga una concepción del lenguaje radicalmente distinta a las que las filosofías suelen presentar. El lenguaje no es solamente un sistema de signos extraño a los significados. El lenguaje es el universo existente del sentido, y este universo es tanto la interiorización del mundo como la exteriorización del yo, es decir, un doble movimiento que hay que entender en su unidad. Cuando Hegel se refiere al lenguaje, Hegel siempre se refiere a la importancia especulativa de esta exteriorización del pensamiento, que es el lenguaje,
y nunca se refiere simplemente a su importancia práctica o a su importancia pedagógica. Cada individuo nace en una comunidad lingüística determinada. Y cuando empieza a aprender, dice Hegel, la gramática, las palabras, se está apropiando del legado espiritual en que nació. Está haciéndose a través del lenguaje, que es la herencia que él no pone, pero que lo constituye. El lenguaje es entonces aprendido y vivido. En el lenguaje tendrá que pensar. En el lenguaje tendrá que reconocerse, porque el lenguaje no es otra cosa que el ser manifiesto del espíritu y del pensamiento. Esto es muy interesante porque Hegel sostiene, a diferencia de otras filosofías que piensan que el lenguaje sirve para nombrar cosas, Hegel piensa que el lenguaje es aquello que permite apropiarnos de las cosas a través de las categorías del pensamiento que ya están en él. Me voy a detener un momento en este punto porque lo creo muy importante para comprender la idea de Hegel. Hegel asocia el lenguaje a algo que él llama la memoria objetiva y afirma que uno de los puntos más descuidados y difíciles en la doctrina del espíritu subjetivo es justamente comprender la sistematización de la inteligencia, el lugar y la importancia que la memoria colectiva tiene y que es la que hace coincidir a la vez aquello que existe, el lenguaje sonoro y también el significado de las cosas. A ver, déjenme tratar de ser un poco más claro. Hegel piensa que el ser humano es un ser simbólico por definición. El ser humano es un ser simbólico porque eso está genéticamente en él y eso es justamente lo que hace que va a ser un ser parlante, que es un ser hablante. Pero Hegel se interesa en la enciclopedia en mostrar que si el ser humano es un ser simbólico, el punto de partida no es el lenguaje inmediatamente, sino la existencia de signos, símbolos, que la inteligencia va a retomar, a hacer suyos para convertirlos en lo que él llama memoria colectiva. Cuando en la enciclopedia, por ejemplo, Hegel examina el espíritu subjetivo, Hegel asimila justamente el lenguaje a esta capacidad que el ser humano tiene para actuar a través de signos y de símbolos. Ahora, es muy interesante porque Hegel dice que los signos son, en principio, arbitrarios, pero que la memoria objetiva hace que esa relación arbitraria de los signos desaparezca. La elevación de la relación arbitraria a un sistema permanente, que es el yo mismo, en su exterioridad de sí, suprime pues la pretendida diferencia entre el significado y el nombre. Déjame tratar de ser un poco más claro porque tengo la impresión de que no lo he sido. Hegel admite que el ser humano es un ser simbólico, pero considera que los signos con los cuales empezamos a movernos en el universo simbólico son arbitrarios. Por ejemplo, utilizando un ejemplo de la lingüística moderna, diríamos el signo entre el significante perro y el animal, pues hay un vínculo arbitrario. Y es verdad, todos los signos en principio son arbitrarios porque no son imitaciones de cosas. Hegel parte del hecho de que el signo y el símbolo tienen un origen arbitrario porque entre el objeto y el signo o el símbolo no hay identidad. Pero, dice, estos signos que originalmente son arbitrarios, cuando pasan en la memoria objetiva, cuando pasan al uso del lenguaje, pierden esa arbitrariedad y se convierten entonces en nombres que llevan efectivamente, que conllevan la carga no solamente significante, sino también la significación de aquello que nos proponemos nombrar. Hegel quiere dar cuenta de cómo eso que él llama inteligencia es lo que permite al hombre transformar un universo de signos y de símbolos en elementos lingüísticos. Él habla de nombres con los cuales la inteligencia empieza a actuar. O dicho de otra manera,
Lo que Hegel va a decir en pocas palabras es que el nombre es en realidad la existencia del contenido en la inteligencia. Es decir, que en la exterioridad la inteligencia se reconoce a sí misma en el uso. Hegel usa el término de nombre. Habría que usar probablemente el término de entidad lingüística, no solamente referido a los nombres. Hay que considerar que Hegel está escribiendo mucho antes que la lingüística haya alcanzado un estatuto científico, ¿cierto? La memoria del nombre es entonces al mismo tiempo, dice Hegel, la alienación por la cual el espíritu teorético se pone en el exterior de sí mismo. O dicho de otra manera, para Hegel solo pensamos a través del lenguaje, a través de los nombres. Esto es muy importante porque otra vez para Hegel el lenguaje no es representación de cosas. El lenguaje es una trama de significaciones interna al lenguaje mismo. Y cuando queremos conocer el significado de algo, dice Hegel, no vamos a las cosas, vamos a otros nombres, es decir, definimos el significado a través del juego categorial del lenguaje mismo. Y no vamos a las cosas, porque las cosas no son efectivamente donde la inteligencia va a actuar. Déjenme citar a Hegel porque es mucho más claro el que yo en este punto, creo. Dice, nosotros pensamos mediante las palabras sin recurrir a las imágenes sensibles. El nombre es la cosa, como la cosa es el imperio del entendimiento. La memoria tiene y conoce en el nombre la cosa, y con la cosa el nombre, sin recurrir a la intuición y sin imagen. Por ejemplo, tenemos el nombre león. Bueno, pues ya no necesitamos ni a la intuición de tal animal, ni tampoco su imagen, sino que basta con el nombre y cuando lo comprendemos, con él empezamos a pensar sin representaciones y sin imágenes. En el nombre, dice Hegel, pensamos. Si Hegel está diciendo, el pensamiento no es la reproducción de las cosas, el pensamiento es el movimiento de las entidades lingüísticas en sí, porque en ellas y a través de ellas pensamos. Sin, por eso la primera parte creí necesario verla. Tiene una relación con lo con el significante, con lo real, pero esa relación es arbitraria. Esa relación, el símbolo o el signo con el referente es el punto de partida, pero cuando la memoria colectiva, dice él, lo toma, pierde ese vínculo con las cosas, pierde ese vínculo con el referente para convertirse en un juego al interior del lenguaje y es en él en el que pensamos. De hecho, en la enciclopedia, cuando Hegel está exponiendo el problema del lenguaje, lo hace preceder del problema del pensamiento, lo hace preceder porque para Hegel es el lenguaje el que permite la acción en la enciclopedia, hace derivar efectivamente esta capacidad simbólica del signo, establece la existencia de los nombres y luego dice, pensamos a través de los nombres. De manera que el lenguaje, aunque apunta a un referente, solo remite a sí mismo, es decir, solo se supera y se rebasa a sí mismo, y es en ese sentido nuestra naturaleza. El lenguaje se trasciende a sí mismo porque existe esa trama de nombres y la inteligencia entera se encuentra justamente en este sistema que la inteligencia misma se ha dado. O dicho de otra manera, el lenguaje es el momento supremo de la representación y es el paso al pensamiento. Hegel está diciéndonos, el ser humano es un ser hablante, pero lo que usa como lenguaje es una manera de haberse apropiado de las cosas del mundo y entonces empezar a través del lenguaje, porque el lenguaje solo se rebasa a sí mismo. El movimiento por el cual lo sensible se eleva al pensamiento mediante el símbolo y el signo es el mismo movimiento por el cual el yo universal
se exterioriza en el lenguaje, el contenido externo, aquello de lo que se habla, que se convierte ahora en el pensamiento de aquel que habla. Otra vez, aquí Hegel le da una vuelta al lenguaje que filosóficamente es muy fuerte. Hegel dice, el lenguaje no apunta a las cosas, el lenguaje apunta a sí mismo. Ciertamente tiene un origen en el símbolo que se refirió a las cosas, pero ese momento ya pasó, y cuando el lenguaje se instaura en la memoria colectiva, en la memoria objetiva, dice él, entonces nuestro pensamiento trabaja al interior del lenguaje sin referirse a las cosas externas. Pensamos a través del lenguaje. De ahí se siguen dos cosas que me gustaría señalar. Primero, para Hegel, a donde quiera que se quiera pensar, cualquiera que sea el alcance de nuestro pensamiento y en cualquier dirección, solo pensamos en el lenguaje. Para Hegel no hay un pensamiento independiente del lenguaje. El lenguaje es la forma y el contenido del pensar. Ciertamente no son lo mismo. El pensamiento piensa a través del lenguaje, pero es capaz de transformarlo. El lenguaje es a la vez nuestro acceso a las cosas, pero también la lucha que tenemos que establecer para poder decir algo nuevo. Permítanme decirlo de manera un poco más clara. Decíamos que cuando el individuo nace al interior de una comunidad lingüística. Esa comunidad lingüística es su herencia espiritual. Ahí tendrá que reconocerse. Ahí tendrá que aprender qué es, cómo ser, a quién amar, a quién odiar. Pero eso no quiere decir que el pequeño que aparece en una comunidad lingüística la deja intacta. Como toda la herencia cultural, el ser humano va a transformar esa herencia lingüística que se le da para modificarla. El lenguaje es, pues, al mismo tiempo el horizonte de acción de nuestro pensamiento, pero también el horizonte de transformación de nuestro pensamiento. Hegel cree que el lenguaje es perfectamente fluido, pero que esa fluidez la adquiere solo a través de la acción humana, que, por ejemplo, en la poesía, pero también en la ciencia, le da al lenguaje que recibe originalmente una transformación determinada. Pero lo fundamental aquí es, para mí, esta idea hegeliana de que solo pensamos en el lenguaje, que no hay otro pensamiento que escape al lenguaje. Por tanto, dice Hegel, es inútil atravesar el lenguaje en busca de otra cosa. Todas las filosofías que pretenden que hay que reformar el lenguaje para que sea más preciso, se equivocan, dice Hegel. El lenguaje no requiere de esa transformación. El lenguaje no necesita ser atravesado en busca de algo más, porque detrás del lenguaje no hay nada, dice Hegel. No hay absolutamente nada que buscar. Pero esto también tiene una consecuencia que a mí me gusta mucho, es que dice Hegel, no existe lo indecible, no existe lo inexpresable. Para Hegel no hay ningún misterio. Hay una parte en la fenomenología del espíritu donde dice Hegel, cuando preguntamos por el misterio de las cosas, encontramos que lo más misterioso de las cosas es que no tienen ningún misterio. Pero como nos han enseñado que son misteriosas, pues entonces nos la pasamos buscando inútilmente el misterio que supuestamente ocultan. Y para Hegel, si no se puede articular algo, pues no es humano y no vale la pena. Por eso es que él piensa que lo indecible no tiene importancia, ¿cierto? Si algo no puede ser puesto en el lenguaje, entonces, dice Hegel, no es nada sino una estrategia de enamorado. Hegel bromea ahí diciendo, generalmente a nuestros amores les decimos, pues mira, es cierto que tú me ves y me conoces, pero si vieras qué profundidad tengo, no te la puedo decir porque yo mismo no la conozco, pero puedo asegurarte que existe. Y Hegel dice, esas son estrategias de enamorado. Si no lo puede decir, es que no vale nada lo que está tratando de decir.
Son estrategias de enamorado para hacerse el interesante, porque lo indecible, dice Hegel, no existe. Si no lo puedo decir, no se va a convertir en humano. Finalmente, último punto al que quisiera detenerme, porque creo que me estoy ya alargando mucho, es esta afirmación sobre el pensamiento. Piensa la conciencia común, los objetos externos en su materialidad no requieren del pensamiento y pueden llevar una vida independiente. El pensamiento, por el contrario, depende de esos objetos externos sin los cuales no puede existir. El pensamiento es lo abstracto y lo real, y las cosas son lo objetivo y lo real. El yo y la naturaleza son entendidos como opuestos. El sujeto pensante es opuesto al mundo como lo interno a lo externo, lo subjetivo a lo dado, la forma al contenido. Y en consecuencia, la verdad, si existe, es una suerte de acercamiento imperfecto entre esos dos polos. Una especie, dice Hegel, de empresa de seducción que el pensamiento busca sobre las cosas, pero que nunca logra del todo. Hegel, por el contrario, contra la conciencia común, quiere mostrar que la verdadera verdad es la unidad del ser y del pensamiento. La verdad. Hegel no vacila en decir que existe y que la vivimos. Solamente que esa verdad no es un mero acercamiento a los objetos, sino es una reconstrucción inteligible de los objetos. Una reconstrucción por la cual el pensamiento alcanza la esencia de las cosas y se determina y se constituye a sí mismo en esa misma acción. Y esa es efectivamente la verdad. Nuestra relación con las cosas no es una verdad aproximativa, sino la más alta verdad, la verdadera esencia de las cosas y la verdadera esencia del yo que piensa esas cosas. El pensamiento no produce una verdad particular entre otras, sino que produce la única verdad, sin la cual nada tiene valor ni significado. Hegel va muy lejos en esta afirmación filosófica de que la verdad existe y la podemos alcanzar. Claro que es una verdad que se transforma, pero es real. El pensar, dice Hegel, es en sí mismo algo absoluto. Es decir, no está mezclado a las representaciones y no está mezclado a nada finito y particular. El pensar tiene su propia lógica que no depende de ninguna otra cosa que puede ser encontrada y experimentada independiente de él. Y por ello la verdad es exactamente la acción del pensamiento, apropiándose del objeto, constituyéndose a sí mismo en ese movimiento y logrando por fin la concordancia a la que llamamos verdad. La verdad no es una relación entre el pensamiento y las cosas. La verdad es una relación al interior del pensamiento, cuando las cosas han sido transformadas en pensar y el pensamiento las piensa. Entre el ser y el pensamiento, dice Hegel, no hay contacto inmediato. Lo que hay es la transformación del ser en ser pensado y el vínculo del pensamiento que piensa ese ser pensado. Y entonces los dos extremos, el ser pensado y el pensamiento, coinciden. Eso es la verdad. La verdad no es una relación que tenemos con las cosas. La verdad es una relación que tenemos con las cosas que han sido subsumidas por el pensar para que entonces el pensamiento sea igual a ellas mismas. Yo sé que suena metafísicamente muy fuerte, pero en realidad lo que Hegel está diciendo es algo que Aristóteles decía. Aristóteles decía que cuando el pensamiento quiere pensar una rana, se ranifica. Es decir, adopta la forma de rana, o más bien hace que la rana adopte la forma del pensamiento de la rana. Y entonces la rana y el pensamiento de la rana coincidirán. Pues eso es lo que está diciendo Hegel. Entre la rana y el pensamiento no hay un vínculo inmediato. Lo que hay es la transformación de la rana en rana pensada
y la transformación del pensamiento que se ramifica, es decir, que adopta la forma de lo que está pensando. Esa es la plasticidad del pensamiento en Hegel, y por eso afirma que la verdad existe. Yo sé, en un momento como este, yo paso por un filósofo extremadamente dogmático por esto, pero es que si el filósofo no defiende la verdad, no veo qué podría defender. En breve, lo que Hegel está diciendo es que ni la realidad por sí misma es verdadera, ni el pensamiento por sí mismo es verdadero. Lo verdadero es justamente la acción de vincularlos a ambos a través del pensar y a través del lenguaje. Cuando se trata, voy a citar a Hegel, cuando se trata de conocer a través del pensamiento, no es posible comenzar por la verdad, porque la verdad en su forma inicial es una mera certeza, así empieza la fenomenología del espíritu, y la verdad es en realidad pensada como un movimiento del pensamiento verificándose a sí mismo. Resulta pues, dice Hegel, que lo universal, en cuanto es producto de la actividad del pensar, contiene el valor de aquello de lo que se trata, lo esencial, lo interior y lo verdadero. Hegel no vacila en hablar de verdad. Hegel cree que la verdad está a nuestro alcance porque es una transformación del objeto exterior y una transformación del pensamiento que piensa ese objeto exterior. Intentemos ser un poco más precisos. Decíamos que elevarse al pensamiento es trascenderse a sí mismo, es abandonar el yo inmediato y elevarnos por encima de nosotros mismos, dejando atrás el yo pasional y ver las cosas en su verdadera objetividad. El pensamiento le permite al sujeto separarse de sí, alejarse de sí, tomarse a sí mismo para modificarse. El pensamiento tiene la extraordinaria capacidad de alejarse del sujeto pensante para que el sujeto pensante se observe a sí mismo, para que se modele a sí mismo, para que se reflexione a sí mismo, para que se tome a sí mismo como objeto. De manera que lo que podríamos decir es que no es el yo, que no es el yo el que tiene a la lógica del pensamiento, sino que a la inversa, es la lógica del pensamiento la que tiene al yo. Voy a citar, es por la lógica del pensamiento que el yo es lo que es. No es el yo que tiene la lógica del pensamiento, sino lo lógico lo que tiene al yo. La lógica del pensamiento es tan natural al ser humano, o mejor, es su naturaleza misma, pues penetra todo comportamiento, toda sensación, toda tendencia, todo impulso, y hace a través de ello un comportamiento humano. Fíjense, Hegel va tan lejos como para decir, las formas del pensamiento están tan intrínsecas en nuestras vidas que son lo que tenemos constantemente en nuestros labios. Son esas formas lógicas las que están ahí como el elemento mismo en que se despliega la vida de la conciencia, es decir, la vida verdaderamente humana, es decir, el lenguaje. Hegel dice, el ser humano es el único que puede desdoblarse, es el único que puede reproducirse, colocarse fuera de sí, observarse, tomarse a sí mismo como objeto de reflexión. Cuando hace este efecto, cuando hace esta separación, por un lado, dice él, puede hablar de sí mismo, puede autoexplorarse, puede interiorizarse. Aquí la tesis de Hegel me parece muy importante. Hegel está diciendo, el sujeto solo puede encontrarse aún a sí mismo a través del pensamiento y del lenguaje. No solamente el individuo no tiene acceso a lo exterior, sino que tampoco tiene acceso a sí mismo, como no pase por ese intermedio que es el lenguaje y el pensamiento. Para que el sujeto guarde una relación de sí a sí, es necesaria una mediación. Para que el sujeto pueda decir algo de sí, para que experimente algo de sí, para que pueda reencontrarse, es preciso que haya un mecanismo de mediación sin el cual
el sujeto no puede saber nada de sí mismo. La relación de sí a sí también es una relación mediada. En el libro que publiqué hace un par de años sobre soñar en la antigüedad, justamente lo que yo intentaba mostrar es que aún en el sueño, el soñador solo puede dialogar consigo mismo a través del lenguaje y a través del pensamiento. No se puede soñar en el vacío, se tiene que soñar en un horizonte lingüístico y en un horizonte espiritual. Eso es inevitable. Eso no quiere decir que el sueño sea idéntico al lenguaje, no. Lo que quiere decir es que aún en el sueño, aún en el diálogo interior del sujeto consigo mismo, Hegel piensa que tiene que haber una mediación del pensamiento y de la palabra. Y termino con esto. Cuando el pensamiento sale de sí y se coloca no solamente frente al sujeto, sino se coloca frente a sí mismo, aparece la más alta forma de autorreflexividad que para Hegel es la filosofía. La filosofía es ese movimiento por el cual el pensamiento se toma a sí mismo como objeto. La filosofía, dice Hegel, es pensamiento del pensamiento. Pensamiento que toma al pensamiento como objeto. Pensamiento que busca conocer al pensamiento en su acción del pensar. Pensamiento que se coloca a sí mismo como punto de reflexión para encontrar efectivamente el movimiento en el que él mismo se constituye. La filosofía es para Hegel justamente este momento último en que el pensamiento se examina a sí mismo. Cuando al inicio de la lógica Hegel quiere indicar dónde está la filosofía en su núcleo duro, en su núcleo más duro, dice, es cuando el pensamiento se toma a sí mismo como objeto de reflexión. Ahí el pensamiento no depende de nada más que de sí mismo. Ahí la filosofía está en su pureza absoluta, porque la filosofía no es otra cosa que la comprensión del movimiento del pensamiento, es decir, la comprensión del movimiento por el cual el sujeto es lo que es, el ser pensante que es. Esa es la tarea para Hegel de la filosofía. ¿Por qué decir pensar? Estoy citando una parte de Hegel. Sí. Porque decir pensar significa no ser solo objeto para sí mismo como yo abstracto, sino como yo que tiene al mismo tiempo el valor de ser en sí, o comportarse con respecto a la esencia objetiva de tal manera que ésta tenga el valor de este para sí, de la conciencia para la que es. Pensamiento que examina al pensamiento. Pensamiento que comprende al pensamiento pensante. Pensamiento que se hace inteligible a sí mismo. Ese es el sentido de la filosofía. Y por eso la filosofía de Hegel contribuye efectivamente a un montón de ciencias, porque lo que hace es ese movimiento reflexivo por el cual de lo que se trata no es de pensar un algo, sino de pensar al pensamiento. Pues este es justamente el discurso dialéctico, es decir, el movimiento de las categorías que es a la vez el movimiento del ser y el movimiento del pensar. Con esto sí ya cierro. Esa es la contradicción. La filosofía de Hegel es el pensamiento de la contradicción porque es el pensamiento por el cual lo diferente forma parte de lo mismo. Es el movimiento por el cual el ser y el pensamiento en esa relación incesante se constituyen uno y otro en unidad. La contradicción es justamente la forma más acabada, porque Hegel insiste que el pensamiento no es más que esa absoluta movilidad que absorbe a la vez las cosas y que se constituye en el movimiento del ser. Pensar la contradicción no es entonces la empresa subjetiva de imponer al objeto una forma de pensamiento predeterminada. La contradicción, la dialéctica, es acompañar la actividad impersonal de la conciencia pensante cuando ésta persigue
o desea obtener su propia identidad. En la contradicción se concentra el propósito inicial de la filosofía de Hegel, que es expresar al pensamiento constitutivo de la conciencia que piensa. Claro está que para la conciencia común, la presencia del ser parece demostrar la primacía del ser sobre el no ser. Pero la contradicción es justamente la pieza clave para comprender, según Hegel, la elaboración del sujeto pensante y del sujeto hablante. La contradicción no es un descubrimiento realizado en el mundo sensible, sino es el quehacer necesario de la razón cuando busca reconstruir, mediante el pensamiento, la conciencia inmediata. La dialéctica quiere mostrar que solo existe verdaderamente la unidad del pensamiento y del ser, porque no hay pensamiento sin el esfuerzo de reconstruir reflexivamente el objeto, y tampoco hay simplemente objetos fuera del pensamiento, porque toda experiencia de sí solo es posible si se está guiada por algún movimiento de categorización. Ese es el propósito de la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel quiere ser, como decíamos al inicio, una filosofía sin presuposiciones, es decir, una filosofía capaz de demostrar por qué pensamos como pensamos, por qué somos como somos y cuál es el proceso que nos ha hecho exactamente lo que somos. Es una empresa gigantesca, pero de ninguna manera una empresa absurda. Me detengo ahí. Gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Pérez Cortés por su conferencia, por la claridad, por la riqueza de ideas que nos ha expuesto. El tema es importante que lo tengamos nosotros claro. Esta relación entre el yo, el pensamiento, el lenguaje y lo otro es, digamos, lo que quisiéramos nosotros que concentraran sus preguntas. Hasta el momento hay una gran cantidad de mensajes. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, solo voy a leer algunos cuantos de estos mensajes, aquellos que están más directamente relacionados con el planteamiento hegeliano. Hay bueno, muchos de sus preguntas tienen que ver con preguntas relativas o relacionadas con Lacan, con Zizek y con otros pensadores. Y Hegel, me parece que es lo más conveniente centrarnos, digamos, en el planteamiento que nos hizo el doctor Sergio Pérez Cortés sobre Hegel y, digamos, algún vínculo que nosotros, quienes estamos formados en psicoanálisis, podríamos establecer de la manera más clara y distinta, digamos, ¿no? Antes que nada, doctor, pues imagine que le estamos aplaudiendo todos estamos encantados con su conferencia. Lamentablemente, pues no podemos prender todos los micrófonos. Doctor, aprovechando que ahora voy a leer al menos tres de las ideas que han expuesto aquí los compañeros que lo han planteado en el chat, yo quisiera, digamos, preguntarle a usted en esta exposición que nos ha ofrecido sobre, digamos, el pensamiento como proceso. Digamos, ¿qué sucede cuando el pensamiento capta lo otro, asimila lo otro de forma limitada o equívoca? Si es que esto tiene lugar en, digamos, la exposición, por ejemplo, de la fenomenología del espíritu de Hegel. Me refiero, a ver si puedo ser más preciso, me refiero a la posibilidad de que el yo, digamos, en proceso o en el devenir, digamos, de esa conciencia que conoce el mundo, se equivoque y que descubra, si es que esto tiene lugar, por eso mi pregunta, que lo otro que había
captado, asimilado, integrado a su yo, lo otro, no es verdadero o no es adecuado o no se adecua, digamos, a lo que está deviniendo en el yo, ¿sí? Esto, digamos, esta pregunta me surge a propósito de las observaciones que usted nos hacía sobre el papel que tiene lo negativo en el pensamiento de Hegel y de la conciencia desgarrada o esta conciencia que descubre en algún momento del proceso que eso que creía real y verdadero tal vez no lo sea tanto. Pero bueno, al mismo tiempo que le hago yo esta pregunta, si es que hay lugar para una reflexión, también quisiera de una vez leer eh, una pregunta que le hace Gabriel Solano, relacionado también con digamos, con esta problemática estrictamente hegeliana. Nos dice lo siguiente, Gabriel Solano: en la lectura de la fenomenología, una vez aparecido el lenguaje en la cultura, en la conciencia civil y la noble, aparece el lenguaje del halago, que se me antoja como un concepto sugerente para pensar la estructura la pone entre comillas, en el discurso. ¿Sí? ¿Podría, por favor, comentar este concepto? Y pone entre paréntesis el lenguaje del halago. ¿Sí? Doctor, pues ya le hicimos dos planteamientos. Si quisiera usted Sí, elegir el que sea, adelante. intento si es posible, responder ambas. A la primera pregunta que usted formula, es que en realidad eh, lo propio del pensamiento es equivocarse. Uno de los aspectos que a mí me parece más interesantes de la filosofía de Hegel es justamente decir que el proceso del pensamiento es un proceso que incluye el error. Es decir, si tomamos el ejemplo que usted decía, cuando la conciencia encuentra algo que no se ajusta a lo que creía, pues uno diría, esa es exactamente la historia de la ciencia. Toda la historia de la ciencia es de qué manera el pensamiento que tenía una apropiación de las cosas encuentra que esa apropiación no era correcta. Ahora, lo propio de Hegel es decir, cuando el pensamiento o cuando el yo encuentra una dificultad en el mundo, sin duda es un obstáculo, pero ese obstáculo se convierte en obstáculo para el pensamiento. Cuando el ser humano quiere resolver un problema incluso práctico, tiene que convertirlo, dice Hegel, en un problema para el pensar. Y entonces el pensar va a trabajar en la desigualdad consigo mismo. La desigualdad consigo mismo es ese proceso por el cual el pensamiento se enfrenta a algo que creía saber y que sin embargo se da cuenta que no es igual a lo que debe saber. El pensamiento es justamente ese movimiento de la desigualdad interior. Por eso es que tiene propiamente un desarrollo, ¿cierto? Hegel es uno de aquellos para los cuales el error no es un mal, el error es parte del pensar, el error es lo que moviliza el pensar, el error es lo que hace que el pensar abandone la forma fija que tenía para buscar una forma nueva. ¿Acertará siempre? No, no necesariamente. A un error puede seguir otro error, pero no hay manera de alcanzar a la verdad, dice Hegel, si no es a través del error. Hegel ve el pensamiento como un movimiento que es desigual en sí mismo. Nosotros creemos afirmar algo. La lógica, por ejemplo, si uno la estudia como nosotros lo hacemos en nuestro seminario, es en realidad un proceso por el cual cada vez que el pensamiento llega a pensar algo y cree que su proceso ha terminado, encuentra que en realidad en el proceso del pensar hay una desigualdad interna a él. Y entonces esa desigualdad lo impulsa a otra verdad sin cesar, Exacto. sin cesar. Muchas gracias. El pensamiento no cesará nunca, porque justamente lo que hace el pensamiento es examinar su propia disparidad, su propia desigualdad. De manera que el error no solamente es un accidente, es que es absolutamente necesario. Hegel, lo mismo que Spinoza, por ejemplo, piensan que sin el error la verdad nunca sería alcanzada. ¿Cómo sabríamos que algo es verdad si no pudimos despejar el error? La verdad no puede hablar de sí misma. La verdad tiene que hablar del error también, porque si no, nunca sería reconocible, ¿no?
o déjame decirlo así, el conocimiento es la unidad de la verdad y del error, el pensamiento es la unidad de su verdad y del error que inevitablemente la llevará a moverse, ¿no? La segunda pregunta es muy interesante, justamente es, hasta donde yo recuerdo, cuando Hegel habla del lenguaje del halago, es donde introduce una reflexión sobre el lenguaje propiamente dicho, ¿no? Y un poco lo bosquejé en lo que decía. Hegel dice, para empezar, el lenguaje del halago es el lenguaje que aparece cuando la conciencia noble ya no tiene las condiciones de existencia, o más bien sus condiciones de existencia le exigen prestar especial atención al lenguaje del halago, al lenguaje por el cual Hegel está hablando de los cortesanos, ¿no? De los cortesanos de la época absolutista que solo pueden vivir en un lenguaje extremadamente rebuscado, pero el lenguaje en el cual el noble se reconoce y quiere ser reconocido, ¿no es verdad? Hegel está hablando de esa época histórica. Y entonces ahí introduce el tema, y creo que la persona que hace la pregunta tiene enteramente razón, Hegel introduce el tema de que el lenguaje es a la vez mi yo interior pasando al otro yo y desapareciendo porque la palabra tiene la característica de que es viento y se pierde. Pero, dice Hegel, siendo viento y se pierde, es escuchado por otro, de tal manera que ahora la relación entre los dos es propiamente espiritual. Sí, la persona que hizo la pregunta tiene razón. Es ahí donde Hegel dice, es que el pensamiento, el lenguaje es ese medio espiritual que hace que uno salga de sí, que otro que me escucha sepa de mí, que yo me exteriorice y que el otro me interiorice, de tal manera que Hegel hace esa precisión de que el lenguaje es exactamente ese mecanismo de mediación que permite que las conciencias a la vez interioricen al otro y se exterioricen en el otro. Los comentaristas suelen decir que esta es la parte más lúcida de la explicación del lenguaje en Hegel en la fenomenología. De manera que la persona que hizo la pregunta tiene enteramente razón. Allí es donde se ve, eh, digamos, la posición hegeliana respecto al lenguaje, que no es, al menos hasta donde yo recuerdo, es más bien implícita a lo largo de la fenomenología. Hegel no tematiza el lenguaje eh, solamente. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que hace Raúl Fuentes y voy a leer, trata sobre la alteridad. En el movimiento de la negatividad, en tanto exterioridad de la conciencia de sí y con la vuelta a sí misma, ¿qué papel juega la función del reconocimiento en tanto que conciencia para sí y también cuando dos conciencias se encuentran? Sí, una de las cuestiones que me parece que son características de Hegel es justamente colocar antes del reconocimiento el movimiento dialéctico entre conciencias. A ver, déjenme tratar de ser un poco más claro. Hay filosofías que se pretenden, cercanas a Hegel, porque afirman que el reconocimiento es el encuentro de dos conciencias que se reconocen una a la otra. Estoy pensando un poco en Fichte, un poco en Levinas, ¿no es cierto? Porque piensan que el reconocimiento es el encuentro de dos caras, dicen literalmente, de dos rostros que se interpelan. Lo propio de Hegel es colocar la alteridad antes que eso. Para Hegel, la relación de alteridad pasa antes que el reconocimiento. Es decir, es justamente porque hay una relación de alteridad que el reconocimiento es posible. O dicho de otra manera, para Hegel, primero es la relación y luego la conciencia que reconoce otra conciencia, no a la inversa. El problema con Hegel es justamente mostrar que es a través de la relación de alteridad como ese reconocimiento es posible y se realiza. El reconocimiento es la consecuencia de esa relación de alteridad. Pero déjeme darle un poco una vuelta. ¿Dónde está la alteridad? La alteridad para Hegel, y quizá esto no lo subrayé suficientemente, o la contradicción para Hegel, no está en las cosas, ¿no? La contradicción es el movimiento del pensamiento por el cual las cosas adquieren su identidad.
La contradicción, contrariamente a lo que decía un marxismo muy vulgar, la contradicción no está en las cosas en Hegel. La contradicción es el movimiento por el cual el pensamiento reconoce a las cosas. De manera que la contradicción es el movimiento por el cual la conciencia, tratando de saberse a sí misma, tiene que pasar por su otro. Y ese pasaje por su otro, esa relación de alteridad, es la que le va a dar a ella identidad y a la otra identidad en la diferencia. El movimiento que yo traté de contar, y por eso Hegel es muy interesante, por ejemplo, para Lacan, ¿no? Porque lo que Hegel dice es, no consideres a la conciencia como el punto de partida, sino como el punto de llegada. Para que la conciencia sepa algo de sí, necesita un otro, no cualquier otro, su otro. Y este otro con el cual se encuentra es a la vez su diferencia y luego su diferencia interiorizada. Solo entonces se sabe idéntica así. No sé si estoy haciendo claro, déjame ser un poco más claro. Hegel dice que en realidad identidad y diferencia no son dos procesos, sino solo uno. Para que yo me identifique, debo diferenciarme de usted. Pero para diferenciarme de usted, yo tengo que identificarme. Identificarme y diferenciarme es el mismo movimiento por el cual yo reconozco ser yo y diferente de usted. Y usted diferente de mí y sin embargo otro yo. Hegel dice, a ver, me voy a permitir usar un ejemplo que a veces uso en mis clases, que es muy, no lo sé, a veces soy muy criticado por mis ejemplos. A veces soy muy criticado por mis ejemplos. No, me quedo así como estoy, no quiero correr el riesgo de que... lo que intento decir es identidad y diferencia, eso la lógica lo muestra muy bien. Identidad y diferencia son un solo movimiento. Para ser idéntico a mí, debo ser diferente del otro. Pero para ser diferente del otro, tengo que ser idéntico a mí. Identidad y diferencia no son dos procedimientos ni siquiera consecutivos, son el mismo movimiento. Cuando mi mujer, voy a usar el ejemplo más, cuando mi mujer entra por esa puerta y me abraza a mí, parecería que está haciendo algo natural. Pues no, dice Hegel, me está identificando, es decir, está reconociendo que soy yo diferente del que está a mi lado. Así que cuando nos abrazamos y el abrazo tiene éxito, según Hegel, no es un accidente, sino un movimiento del pensar, por el cual sé a quién abrazar y por qué abrazarle. ¿Sí se ve lo que estoy queriendo decir? El ejemplo es un poco barroco, pero Hegel lo que está diciendo es, para saber a quién querer, hay que saber a quién odiar. Y cuando queremos a alguien, nos acercamos a él, estamos haciendo a la vez el movimiento de saber a quién querer y diferenciarlo de aquel que debemos odiar, en el mismo movimiento. Por eso es que Hegel va a decir que la alteridad no está en las cosas, no está en que dos conciencias se encuentren, sino en el esfuerzo de cada una de ellas por reconocerse a sí misma, pero cosa que no puede lograr sino a través del otro. Por eso es que Lacan encontraba en Hegel una fuente de inspiración, porque le decía, no tomes dos cosas en relación, toma la cosa en sí misma, en su esfuerzo por ser, de manera que se sepa solo a través de su alteridad, de su otro. Creo que, a ver, un pequeño paréntesis, yo me formé en París en el momento en que Lacan estaba vivo, en el que era obligatorio ser a la vez marxista y psicoanalista. Bueno, yo me hice marxista y luego dejé de ser psicoanalista, pero era la época en que era obligatorio, por así decir, pensar a Lacan. Y me parece que era justo el aliento de la época. Cuando yo elegí el tema de hoy, yo estaba pensando en eso, justamente en la época en que en París Lacan estaba vivo y las cosas estaban en una gran intensidad. Muchas gracias, doctor. Hay un planteamiento más que al mismo tiempo es una invitación sobre la dialéctica del amo y el esclavo, expuesta en la fenomenología del espíritu. Si usted quisiera hacer, bueno, nos quedan ya unos cuantos minutos, alguna alusión a esa alteridad, digamos, entre el amo y el esclavo,
o la invitación, digamos, que parece que podría plantearse es para en otro momento, si usted nos puede ofrecer una conferencia sobre pues este gran tema también, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo. Sí, se ha prestado a muchos equívocos porque, eh, por ejemplo, algunas lecturas más fenomenológicas de Hegel veían justamente en la dialéctica del amo y el esclavo el ejemplo de lo que sería la contradicción y la dialéctica hegeliana. No, yo pienso que no es exactamente así, ¿no? Hegel, déjeme bromear un poco para terminar, ¿no? Hegel está haciendo un poco como las películas de Pedro Infante, ¿no? El amo y el esclavo se enfrentan. Cuando el amo vence, no requiere al esclavo, lo somete y lo hace trabajar. Y dice Hegel, el avance del pensamiento no pasará por el amo, porque él no necesita nada, él está ya más allá de todo esto. El avance del amo pasa por el esclavo, es decir, un poco, digo las películas de Pedro Infante porque igual el que tiene la razón siempre es el pobre, ¿no? Es el pobre el que es feliz y el rico el que no lo es. No, en realidad, eh, Hegel yo creo que lo que está haciendo ahí es describiendo efectivamente el hecho de que en las relaciones históricas y subjetivas, una relación suele terminar con una forma de dominación, de desigualdad. Y esa desigualdad es importante, otra vez, porque es el motor de la transformación. Hegel quiere valorizar, por parte del esclavo, la acción ante el mundo, ¿no? Eso es lo que lo hace avanzar. ¿Se acuerda que en la dialéctica del amo y el esclavo, si el esclavo avanza, es porque el esclavo tiene que enfrentar al mundo y vencerlo? Y el amo no, el amo quiere un pastel de chocolate y el que lo tiene que hacer, pues es el esclavo. Y por tanto es el esclavo el que avanza, porque él es el que enfrenta al mundo, lo transforma, y esa transformación es la que logra la progresión. Yo creo que es un poco el propósito de Hegel, pero no sería el mejor ejemplo, a mi juicio, de lo que es la dialéctica hegeliana. Si uno quiere comprender la dialéctica hegeliana, hay que irse a la lógica, no a la fenomenología. O por Muchas lo menos gracias, no es doctor. Muchas fácil, no es gracias. fácil. Sí. Muchas gracias, doctor Sergio Pérez Cortés. Muy Bueno, bien. ya llegamos al tiempo límite de nuestro encuentro, de nuestro diálogo. Le agradecemos muchísimo a todos su exposición, sus reflexiones y también por parte del Círculo Psicoanalítico Mexicano les agradecemos a todos ustedes su presencia y pues estén atentos a los siguientes eventos que habrá y si el doctor, digamos, tiene tiempo en sus calendarios, ojalá podamos después agendar, si esto es posible, un nuevo encuentro, un nuevo diálogo sobre Hegel para los psicoanalistas. Le agradecemos mucho, doctor. Pues sería todo. Soy yo el que Hasta les la vista. agradece, soy yo el que les agradece a Raquel, a usted y a cada uno de los presentes. Gracias. Bueno, hasta luego todos. Hasta Cuídense luego. mucho y nos vemos en el siguiente evento.